Es más, podríamos decir que es la patria de todas las grandes conspiraciones. El epicentro de los grandes casos que luego llegan a Europa con varios meses de retraso. Muchos hablan de una excesiva credulidad, y nosotros, sin quitar ni poner, vamos a hablar de varios personajes, algunos bien bizarros. Este programa sería el preferido de los amigos que pueden escucharnos también a través de Internet, desde Nueva York a Los Ángeles. Estoy seguro que muchos van a sentirse identificados. Vamos a empezar con una cosa que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo. Los americanos lo llaman el ciclo maldito. Lincoln y Kennedy, dos presidentes clave en la historia de este país. Muchos empezaron a fijarse en extrañas sincronías que, como he dicho, les encantan. Hablaban del ciclo maldito, de un siglo. Bueno, vamos a los datos, amigos de Milenio 3, en este especial, y comprobamos que Lincoln fue elegido congresista en 1847, John Fitzgerald Kennedy en 1947. Les separaba un siglo. Fueron nombrados presidentes en 1861 y en 1960 el otro. Ambos medían exactamente 1,83. Sus apellidos, por los que les conocemos hoy, después de tantos años, tienen 7 letras. Sus secretarias, la de Lincoln se apellidaba Kennedy, la de Kennedy se apellidaba Lincoln. Precisamente un día antes del magnicidio, ambas, Lincoln y Kennedy, a Kennedy y Lincoln, les aconsejaron no ir al lugar donde iban a ser asesinados. Los dos asesinatos ocurrieron un mismo día de la semana, el viernes. En ambos casos, una muerte por bala, percutida en el cráneo, disparada desde atrás. En ambos casos, en este ciclo maldito que tanto apasiona y sobrecoge, digo yo, a los americanos, tanto Lincoln como Kennedy tenían a sus mujeres presentes. Ambas, las mujeres me refiero, habían perdido antes un hijo en la Casa Blanca. Quizá lo más asombroso para los amantes de la sincronía, de la serendipia, de la coincidencia casi imposible. El asesino de Lincoln disparó desde el Teatro Ford y se escondió en un almacén. El de Kennedy lo hizo en un almacén y se escondió en un teatro. Por cierto, ¿sabéis qué coche llevaba a Kennedy? Un Ford Lincoln. Los asesinos, uno de ellos nació en 1839, el otro, curioso, 1939, de nuevo el siglo maldito, 100 años. Los apellidos de los asesinos, supuestos asesinos, porque con Kennedy ya sabéis que hay mucha polémica, tenían 15 letras. Y por último, los dos senadores que sucedieron a los asesinados, a Lincoln y a Kennedy, habían nacido, uno en 1908, efectivamente, y el otro en 1808. Programa especial de Milenio 3, como he dicho, programa a la americana, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Un país, desde luego, que ama el misterio, ama la coincidencia extraña, ama lo sobrenatural. Yo creo que sería un buen programa, Milenio 3, para Estados Unidos. Ahora ya se puede escuchar. En la nave del misterio, un lujo, José Antonio Hernández y Javi Rodríguez. Katia Rocha, nuestra productora, que por cierto creo, Carmen, que os va a pedir una cosa muy especial. Hoy, como siempre, bueno, pues un regalo muy apropiado para el asunto de los misterios de América, ¿verdad? Y queremos que nos digáis, en esta hora tenemos poquito tiempo hoy, vuestros mitos americanos, misterios americanos predilectos. Nos vamos a dejar muchos, sin duda. Pero ¿cuáles son para vosotros los más importantes? Seguro que nos sacarán nombres como Roswell, Área 51, JFK, 1000 cosas. Queremos saberlo y hacer una pequeña estadística. ¿Cuál es el premio, Carmen? Buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues líneas abiertas en ese 7640, palabra clave, milenio, espacio. Y hoy os pedimos vuestro principal misterio americano. Hay muchos. Muchísimos. Vamos a regalar 3 libros que se llaman Top Secrets, son de la editorial EDAF y son escritos por Santiago Camacho. Santiago Camacho, que por cierto dice que el mundo del misterio sufre un giro importantísimo, un giro esencial, incluso para revisar el pasado y hablar de cosas como la que viene ahora, el supuesto espectro, leyenda, cuidado, de Lincoln, que además era un hombre de un aspecto que, si se te parecía, debía ser bastante sobrecogedor. Santiago Camacho, autor de ese Top Secret, habla de temas muy concretos. Uno, cuando todo el mundo, cuando el pueblo americano empieza a pensar que se le engaña muchas veces, que los poderes ocultan información en torno al misterio y a grandes casos, es el de JFK.
Todos nos hemos quedado con una escena, quizás, seguro que la recordáis, cuando Jim Garrison, que no se parecía físicamente a Kevin Costner, pero bueno, veía como un hombre de negro, otro de los grandes mitos, los hombres de negro, esos señores que trabajan para agentes de inteligencia y que nadie sabe realmente cuáles son sus cometidos. Esta conversación fue la más célebre de esa película que hablaba de un caso que para todos, o para muchos, es el gran misterio americano todavía hoy. Nunca hubiera pensado que Kennedy fuera tan peligroso para el sistema. ¿Fue por eso? Bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué? El cómo y el quién solo son montajes para el público. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia. Eso sirve para que la gente juegue a las adivinanzas. Les impide hacer la gran pregunta: ¿por qué? Con la muerte de Kennedy, ¿quién se benefició? ¿Quién tiene el poder para encubrirlo? ¿Quién? Kennedy quería acabar con la Guerra Fría en su segundo mandato. Quería reemplazar la carrera hacia la Luna con un pacto con los soviéticos. Firmó un tratado con ellos para prohibir las pruebas nucleares. Rehusó invadir Cuba en 1962 y también decidió retirarse de Vietnam. Esas ilusiones se truncaron el 22 de noviembre de 1963. A partir de ese día en Dallas todo cambia y el concepto de misterio también se transforma. Nos lo cuenta Santi Camacho. En el pueblo americano hay un hecho histórico que marca un antes y un después en su manera de ver las cosas, y es el asesinato en 1963 del presidente John F. Kennedy. A partir de ese momento, y sobre todo de la investigación oficial de ese hecho, que dejó pues muchísimos cabos sueltos, que dejó muchas dudas, sobre la que planeó pues una más que justificada sospecha de encubrimiento, pues el americano medio empezó a preguntarse si realmente pues se le estaba diciendo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad desde su propio gobierno. Ese es el momento en el que realmente nace la conspiranoia americana, por llamarlo de alguna manera. Y luego pues cosas que tienen que ver, por ejemplo, con las guerras. La guerra del Golfo, pues mucho se ha hablado entre los veteranos de ese misterioso síndrome del Golfo, esa enfermedad misteriosa que en aquella primera guerra contra Irak pues se llevó por delante no solamente a muchos soldados, a muchos veteranos, sino que sus hijos pagaron también las consecuencias con malformaciones congénitas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues prácticamente de todo, muertes de estrellas cinematográficas, de estrellas del rock, como Jimi Hendrix o más recientemente Kurt Cobain. Ha habido escándalos políticos, escándalos militares. Yo creo que es una panoplia tan amplia que prácticamente todos los años surge uno, pero yo creo que efectivamente todo eso no sería posible sin ese día de noviembre de 1963, en que alguien, todavía pensamos que no se sabe quién, se llevó por delante al presidente Kennedy. Ahora Carmen nos vas a contar la historia tremenda, no muy conocida en España, una tradición muy arraigada en amplios sectores, sobre todo de la juventud americana, de las apariciones espectrales de ese presidente mítico, Lincoln, que, como vemos, estaba unido por un ciclo maldito, sin duda alguna, a Kennedy. Kennedy caló muy hondo y su muerte mucho más. Javier del Pino, nuestro compañero, nos argumenta con datos concretos una historia digna de reflexión. Si unos convertían en maldito, entre comillas, a Lincoln, condenado a vagar en la suposición por esas salas de la Casa Blanca, Kennedy, más que Kennedy, toda su familia era también víctima de un extraño maleficio. Bueno, vamos a escuchar los datos y a ver qué opináis. Buenas noches. La verdad es que lo mejor para entender qué es esa llamada maldición de los Kennedy es repasar un poco el árbol genealógico más oscuro de la familia. Sin entrar en detalles, se pueden recordar estos casos, por orden cronológico. Joseph Kennedy, padre del presidente, murió a los 29 años en un accidente de aviación durante la Segunda Guerra Mundial. Rosemary Kennedy, hermana del presidente, tuvo una lobotomía mal practicada que la dejó retrasada mental en 1941, ingresada en un psiquiátrico el resto de su vida. Kathleen Kennedy, hermana del presidente, muerta a los 28 años en accidente de aviación. Patrick Kennedy, hijo
del presidente, muerto a los 2 días de nacer, 3 meses antes de que mataran a su padre. John Fitzgerald Kennedy, presidente, asesinado en Dallas, como todo el mundo sabe, a los 46 años. Robert Kennedy, hermano del presidente, asesinado en Los Ángeles a los 42 años. David Kennedy, hijo de Robert, sobrino del presidente, muerto en Florida a los 24 años por una sobredosis de droga. Michael Kennedy, hijo de Robert, sobrino del presidente, acusado de mantener relaciones con una asistenta menor de edad, muerto a los 39 años en accidente de esquí. Joseph Kennedy, hijo de Robert, sobrino también del presidente, en un accidente de coche en el 73 dejó paralítica a la mujer que viajaba con él. Edward Kennedy, hermano del presidente, accidente de coche en el 69, el vehículo cayó a un río, una mujer apareció ahogada dentro de ese coche. Edward Kennedy Jr., hijo de Edward, sobrino del presidente, pierna derecha amputada a causa de un cáncer. Patrick Kennedy, hijo de Edward, sobrino del presidente, ingresado en el 86 en una clínica de desintoxicación por su adicción a la cocaína. William Kennedy, hijo de Jane, sobrino del presidente, acusado en el 91 de violar a una mujer, absuelto en el juicio. John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo del presidente, muerto a los 38 años en accidente de aviación junto con su mujer y su cuñada cuando iba camino de la boda de una de sus primas. Yo creo que con todo esto la palabra maldición está más que justificada. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y hablamos, Carmen, de esa otra leyenda, la de la maldición de los Kennedy, por lo menos es para temblar un poquillo, porque cuánta desgracia concentrado en una sola familia. ¿Qué se cuenta de ese mito, de la, leyenda supuesta de las apariciones de Lincoln, ni más ni menos? Son muchas las personas que afirman haber visto en la Casa Blanca el fantasma del que fue presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Una de las secretarias del edificio, Patricia Marshall, y el que fuera portavoz de Bill Clinton, Mike McCurry, aseguraron que el edificio estaba encantado. También se dice que tanto Eleanor Roosevelt como Harry Truman vieron el espectro de Lincoln en el viejo estudio donde éste se refugiaba para estar solo. Otros afirman que allí también habita el espíritu de un antiguo guarda llamado Preston, que aparece en los rincones más oscuros de la mansión. Pero sobre Abraham Lincoln hay muchas más leyendas. Son muchos los testigos que dicen haber presenciado como un tren fantasmal aparece el 27 de abril, fecha en que se celebró el entierro del presidente. Durante la aparición, la locomotora pasa a toda velocidad sobre una especie de alfombra negra. En el centro del tren destaca el ataúd del presidente y siguiéndole un gran grupo de hombres con abrigos azules, algunos cargando ataúdes a la espalda. Siempre que pasa ese tren fantasma, los relojes, incluso los de las calles, se paran. 9:19, 11,4 grados en la Gran Vía, aquí en el Estudio 1. Y hoy estamos haciendo un programa, cogedle todas las comillas que queráis, porque es lo que entusiasmaría a los americanos, que se nos entienda bien. No es que nos entusiasme o no a nosotros, pero sí a los americanos. Si hiciéramos una votación, estos temas concretos saldrían elegidos sin duda por el pueblo americano. Sienten devoción. Por supuesto, hay uno, bizarrismo ya a tope, que es el de Elvis está vivo. Nos lo contaba Joaquín Luqui hace unos meses. Fundamentado, estudios, un delirio total, pero los americanos creen en este tipo de cosas. También creen en historias francamente inquietantes. Por ejemplo, en que Walt Disney, ni más ni menos, ese genio del dibujo animado, cuando todavía no se hacía por ordenador y se hacía a pleno pulso, piensan ellos que... ¿Y quién no lo ha oído? ¿Quién no ha oído esta leyenda urbana? ¿O no es leyenda urbana? ¿Quién no ha oído que Walt Disney no reposa en un ataúd de hielo? Congelado, sin congelar. Carmen, ¿exactamente cuándo falleció Walt Disney, este hombre tan genial para algunas cosas y que ha motivado tantos rumores extraños y macabros? Pues sí, que el Walter Elias Disney murió el 15 de diciembre de 1966 de un cáncer de pulmón. Entró en el hospital de San José, en California, el 2 de noviembre de ese mismo año, y los médicos le aconsejaron que se operara inmediatamente al ver una radiografía algo extraño en el pulmón izquierdo. Según un mito urbano, fue criogenizado en el momento de su muerte. Esa sería la palabra exacta, ¿no? Y su cuerpo fue depositado debajo de la atracción Los Piratas del Caribe en Disneylandia.
Otras fuentes aseguran que para nada, que no se le criogenizó, que fue incinerado en la más estricta intimidad en el cementerio de Forest Lawn y que la noticia de su muerte no se dio a conocer hasta después del funeral. Eso habría ayudado y que era difundir esta leyenda. Sin duda uno de los grandes mitos de estos personajes emblemáticos. Ahora enseguida va a llegar el coche de James Dean. No os perdáis la historia porque esta sí que también es inquietante cuando menos. Pero intentamos averiguar qué hay de cierto no solo en el mito de Walt Disney, sino si realmente en Estados Unidos se congelan a personas. Y nos llevamos una gran sorpresa. Ocurría hace casi un año aquí en Milenio 3. Seguíamos la pista de un caso español. Cristina Comos, una chica de 21 años, mallorquina, que fue congelada y que a las 9:21 ella no está a 11,4 grados, está a 197 bajo cero, en una sustancia muy concreta que ahora nos van a explicar, en un tanque, supuestamente, como dicen los científicos, entre comillas, de Alcor, en suspensión. Es la ley de la criogenización, y en España hablábamos incluso con personas que habían inaugurado una asociación para la criogenización. ¿Qué nos vendían? Más o menos la vida eterna, la resurrección científica. Nos quedamos alucinados cuando pudimos hablar con el presidente de Alcor. Alcor sería otro de los grandes mitos, mitad leyenda, mitad realidad, que apasiona a los americanos. Es cierto que hay lugares, iba a decir fríos, imaginaos, no fríos, congelados, donde hay cabezas humanas, de gente muy importante, adinerada, y cuerpos enteros en suspensión, para que en un futuro puedan ser reparadas sus dolencias, para volver a la vida. Ahora podemos pensar que es una auténtica majadería, pero los médicos que estuvieron aquí, españoles, nos decían que quién sabe lo que puede avanzar la ciencia en 100, 150 años. Esa gente está a la espera, en un laboratorio en Oregón, y hablábamos con su presidente, Carlos Mondragón. Recordamos ese trocito de entrevista. Bueno, las cápsulas son hechas de hierro. Dentro de la cápsula hay varios pacientes almacenados en nitrógeno líquido. ¿Cuánta gente hay ahora mismo en ese depósito, Carlos? Ahora hay 58. ¿58 cuerpos? ¿O también hay gente que ha donado solamente la cabeza? Sí, en total, cuerpos y personas que solamente han conservado sus cabezas. ¿Es muy duro, muy costoso el mantenimiento de esto? O sea, los médicos que estáis ahí, Carlos, hay que estar muy pendiente. ¿Necesitan o requieren muchos cuidados estos cuerpos? ¿Hay que cambiarles los líquidos, las sustancias? ¿Es muy complicado? No, es muy sencillo. Es una tecnología muy establecida, muy vieja. Ahora hasta se puede decir una tecnología antigua. ¿A qué temperatura tienen que estar los cuerpos, Carlos? El nitrógeno líquido existe en una temperatura de 179 grados bajo cero. Bajo cero. El único caso, digamos, hemos hablado con la madre de esta muchacha, un caso que nos ha impresionado muchísimo, Cristina Comos, es el único caso español que recordamos. Era una persona joven, 21 años. ¿La gente que tenéis en Alcor es gente de una edad determinada? ¿Hay jóvenes y mayores? ¿Hay de todo? Sí, hay de todos. Sí, no, la mayoría han sido miembros de Alcor que han hecho estos arreglos con anticipación. Ajá. Y por último, Carlos, la gente cuando llega a un acuerdo con los laboratorios, con el centro Alcor, os comprometéis con ellos a mantener ese cuerpo con vida, o en suspensión, mejor dicho, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué tiempo? Indefinidamente, hasta que llegue a alguna tecnología para repararlos. Este es un experimento, nada más. Un experimento. Hay mucha gente, como es lógico, nos están venga a preguntar por la cuantía económica de todo esto. A día de hoy, Carlos, lo que tú puedas decir, ¿cuánto cuesta si alguien quisiera donar su cuerpo, digamos, para la posible criogenización? ¿Cuánto le puede costar a alguien, por ejemplo, desde España o un norteamericano, en dólares o en euros, como quieras, a día de hoy, año 2003, la criogenización y el mantenimiento? Bueno, en dólares, que son semejantes al euro, son $120,000 para suspensión de un cuerpo entero. Ajá, y la mayoría de la gente paga esto con un seguro de vida, así que cualquier persona puede alcanzarlo. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. Cierto, mucha gente que sigue preguntando por el evento próximo de Milenio, el viernes en Vitoria, 5 de noviembre.
Centro de Congresos Europa, en la avenida Gasteiz, y que la gente se anime porque, bueno, va a ser tremenda. Luego nos lo va a contar Kate con más detalle. Carmen, ¿te parece que ahora, iba a decir cojamos el coche, no, que no se nos entienda mal, que además hay mucha gente hoy viajando, pero es que si hay un coche maldito, es el de James Dean. El de James Dean. El 30 de septiembre de 1955, James Dean, el chico de oro, moría a los 24 años en un accidente de tráfico a bordo de su Porsche 550 Spider. Se fabricaron 90 unidades de este coche, 33 de los compradores eran de origen estadounidense. Uno de ellos fue el mítico actor, que lo adquirió en la primavera de 1955 mientras rodaba la película Gigante. El 30 de septiembre, tras finalizar el rodaje del film, Dean cogió su coche y emprendió camino para participar en una carrera que se iba a celebrar en la ciudad de Salinas, en California. A la altura de Paso Robles, un Ford Custom Tudor, modelo 1950, conducido por Donald Turpin, invadió el carril por el que circulaba y chocó contra el plateado Porsche. Dean murió a consecuencia de la rotura del cuello mientras era trasladado al hospital. Su acompañante, el mecánico Rolf Welching, se fracturó una pierna y sufrió contusiones múltiples y cortes por todo el cuerpo. Desde entonces comenzó la leyenda de Little Bastard, el pequeño bastardo, como el actor llamó a su coche. La compañía de seguros vendió los restos del vehículo y comenzaron a ocurrir nuevas tragedias. George Barquis, el conductor que llevaba el camión para levantar el coche destrozado, murió cuando cayó sobre el Porsche en el mismo lugar del accidente. Pues un especialista de coches de Hollywood llamado George Barris compró los restos del auto por $2.500. Cuando dos mecánicos se disponían a introducirlo en el garaje de Barris, el coche se deslizó y les partió las piernas a ambos. Barris ve el pequeño bastardo. Milenio 3, en la SER. Hernández y Rodríguez, que nos ponen esta música maravillosa de otro genio para descongestionar, madre mía, al lado de Pequeño Bastardo, el Porsche de James Dean, Christine, aquel mítico coche de terror vivo, es un triciclo, menos mal que nos ponen ahora para descongestionar a este genio. Y Mekami. Si hay un tema que apasiona a los americanos, Carmen, no solo son los coches. También los coches, algunos los llamarían coches voladores. Y si hay una voz del misterio de los supuestos, tan traídos y llevados platillos volantes, que dirían hace muchos años, es la de Jesse Marcel, hijo. ¿A qué suena el nombre de Roswell? Es el gran mito. Nadie sabe ya a estas alturas si realmente fue un objeto de otro mundo el que se estrelló allí, si fue una prueba, que podía ser y es muy probable, del propio ejército norteamericano, si era un ala volante Northrop tripulada por niños, se llegó a especular hasta con eso. Se han escrito miles y miles de páginas. Algo ocurrió, empezaba julio del 47, y Jesse Marcel, hijo, era uno de los protagonistas de aquel estrellamiento impresionante. Llegó a tener las piezas en sus manos, piezas de otro mundo. Si hablamos de ovnis, hablamos de esta historia. Y hoy, en estos días claves para Estados Unidos, queremos volver a escucharlas. Nos despertó a mí y a mi madre para enseñarnos los restos que había cogido en el desierto. Estaba muy exaltado. Dijo que eran pedazos de un platillo volante. Había fragmentos que parecían de metal. Estaban retorcidos, como si los hubieran arrancado. También había piezas que parecían pertenecer a un timón. Recuerdo que tenían algo inscrito, unos símbolos grabados en la parte interior. En un primer momento pensé que eran jeroglíficos, pero si los mirabas bien, no se trataba de eso. No sé lo que eran. ¿Qué ocurrió en Roswell? La pregunta sigue abierta y la Fuerza Aérea Norteamericana, incluso el Congreso, ha debatido en más de una ocasión, la última en 1997, cuando se realizó un compendio de más de 5.000 folios, un auténtico ladrillo. A día de hoy no se sabe, la respuesta sería esa, no se sabe. Se sabe que hubo un accidente, pero no la procedencia del objeto
que allí se estrelló. Y lo que son las coincidencias con las que comenzábamos este programa especial de hoy, ya sabéis, porque muchos amigos nos están comunicando a través del 7640, que nuestro horario habitual no es este. A la 1:30 los viernes y a las 3 los domingos, siempre. Esa es vuestra cita con Milenio 3. Precisamente hace unas semanas, hace apenas 15 días, fallecían varias personas al mismo tiempo, la casualidad siempre tan recurrente, que tuvieron que ver con el enigma de los ovnis y concretamente en Estados Unidos. Sus nombres: Betty Hill, John Mack, Gordon Cooper. Yo recuerdo, de niño, se emitía, pues yo tendría 6-7 años, se emitía una magnífica serie dramatizada americana, que fue un éxito mundial, se llamaba Investigación OVNI, y la encarnaban dos agentes, actores por supuesto, de la Fuerza Aérea Americana, que eran integrantes de aquel proyecto real llamado Proyecto Libro Azul, cuando el ejército norteamericano decidió investigar esa cosa que pasó de ser un rumor a precisamente ser una preocupación en los años 50 para el común de la población civil americana. Uno de esos casos, quizá el que representaba ya no ver esferas en los cielos o supuestos objetos discoidales, sino algo mucho más complejo, que parecía algo propio de los sueños o de la mente, empezó con una pareja, Barney y Betty Hill. Pues precisamente ahora, un poco antes de estas elecciones tan importantes para Estados Unidos, nos ha dejado esa embajadora de las estrellas, se podría llamar así. La adoraban los que creen en las abducciones. Yo adelanto que creo que son un problema mucho más humano, en mi opinión, mucho más psiquiátrico, pero igualmente apasionante, igualmente misterioso. Betty Hill era la primera que en el mundo dijo eso, haber sido secuestrada por seres de otros mundos. El pasado 17 de octubre fallecía a los 85 años de edad, víctima de un cáncer de pulmón, Betty Hill, la primera persona que junto a su marido, Barney, como bien has dicho, y que era seguro haber sido abducida por un ovni. La noche del 19 de septiembre de 1961, el matrimonio, una asistenta social y un empleado de correos, regresaban a su vivienda de Portsmouth tras haber pasado unas vacaciones en Canadá, cuando a la altura de las montañas blancas de New Hampshire observaron una extraña luz en el cielo. Barney paró en un lado de la carretera y cogió sus prismáticos para ver mejor aquella luminaria. Miró hacia el resplandor y vio luces de colores y una especie de ventanas que rodeaban todo el objeto. A través de ellas pudo observar unas siluetas. Muy asustado regresó al vehículo y a toda velocidad continuó camino hacia su casa. Cuando llegaron se dieron cuenta de que tenían la ropa manchada y desgarrada, además de haber sufrido una pérdida de tiempo de 2 horas. 2 horas que se habían borrado de su memoria y en las que no sabían lo que había sucedido. A raíz de esta experiencia, Betty y Barney Hill sufrieron constantes crisis de ansiedad, hipertensión, insomnio y pesadillas en las que eran secuestrados por seres extraños. Decidieron acudir a Benjamin Simon, un prestigioso psiquiatra y neurólogo, especialista en terapia hipnótica. El doctor les sometió por separado a sesiones de hipnosis regresiva, en las que la pareja relató cómo habían sido secuestrados por extraterrestres y sometidos a todo tipo de pruebas físicas en una nave espacial. Según las descripciones de los abducidos, se trataba de seres de 1,5 metros de altura, calvos, con piel grisácea, cabeza ovalada, grandes ojos y nariz y boca pequeñas. El doctor, al no estar muy convencido de las pruebas aportadas, les dijo que les diera algún dato más, y Betty pintó un mapa interestelar, basándose, según ella, en las enseñanzas del jefe de aquellos extraños seres. Lo cierto es que años más tarde se verificó la existencia de 2 estrellas que figuraban en ese plano. También desde la base aérea de Pease se ratificó que la noche en la que el matrimonio Hill fue presuntamente abducido en los radares del recinto, se captó la imagen de un objeto volante no identificado. El comandante Paul Henderson elaboró un informe basándose en las descripciones que el matrimonio Hill le aportó, donde se daban cómo era el objeto, la trayectoria de este y los pormenores de cómo fue observado. Este caso hizo que en años posteriores se escribieran muchos libros sobre el tema ovni.
Se multiplicaron los testimonios de personas que aseguraban haber sido abducidas e incluso se rodó una serie de televisión. Esa serie de televisión. Investigación OVNI se llamaba. Y Betty Hill, no sabemos qué le ocurrió, no sabemos qué pasó, pero se convirtió en un fenómeno en el sentido de que fue la primera. Luego surgieron otros que dijeron haber sido antes, pero los pioneros fueron ellos. Una pareja, Barney, un hombre de color, causó un escándalo tremendo. Estamos hablando de Estados Unidos, año 61, y Betty. Betty ahora acaba de dejarnos. ¿Una invención? No lo creemos, pero un sueño mal digerido, una experiencia onírica, y cuidado con lo que os voy a decir, porque las últimas investigaciones también hablan de eso. ¿Se podría hacer creer a alguien que está siendo secuestrado por extraterrestres? Pero los secuestradores son perfectamente humanos que están haciendo un trabajo de operación mental, un trabajo de cómo reacciona el ser humano, cómo cambian sus creencias, cómo se desestructuran sus propios planos mentales. Ocurrió en 1961. Por cierto, Carmen, que de este incidente se realizó un libro mítico, el libro de John Fuller, el título El viaje interrumpido. Si tenemos un experto que se ha acercado a este tipo de casos, es Josep Guijarro, nuestro compañero en las labores en Radio Nacional, y que siguió muy de cerca esta historia. Acaba de morir esta persona, y sin embargo para él no todo está tan claro. No es un fraude clamoroso como pudiéramos pensar en un principio, una invención. Esa gente pudo físicamente estar en un artefacto. ¿Qué naturaleza tenía el artefacto? Eso ya es otra historia más compleja. ¿Qué evidencias tenemos de que esta gente no mentía? Nos la cuenta, o nos las cuenta, a las 10 menos 20, Josep Guijarro. Su experiencia es controvertida en tanto y en cuanto hace alusión a experiencias o experimentos de tipo médico sobre el cuerpo de seres humanos. Sin embargo, su veracidad, a mi juicio, está fuera de dudas, ya que Betty Hill aportó datos que se anticipaban a su tiempo. Por ejemplo, ella citaba en 1966 una técnica que no sería presentada en la comunidad médica hasta 1971. Me refiero concretamente a la denominada laparoscopia, la exploración mediante una aguja que tiene en su punta pues una cámara y que se inserta por el ombligo para explorar pues la zona intrauterina. Bueno, pues esa cita la efectuaba Betty Hill mucho antes de que la comunidad médica pudiera conocer este sistema de exploración. Y otro segundo dato, no menos importante, es el que hacía referencia a un mapa estelar que ella observa en el interior de ese presunto platillo volante y que años más tarde una astrónoma, Marjorie Fish, pues relacionaría con la constelación del Retículo. Por lo tanto, hay suficientes dudas razonables para pensar que el caso de Betty Hill no es un fraude, sino todo lo contrario, una inquietante realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Vamos con más mensajes que nos llegan a ese 7640, palabra clave Milenio. Sabéis que sorteamos 3 ejemplares del libro Top Secret de Santiago Camacho, de la editorial EDAP. Los presidentes que pertenecen a los Illuminati y los masones, nos dice uno de los Hace poco hablamos de eso, ¿verdad? Los Illuminati, esa sociedad secreta fundada ya hace unos cuantos siglos, que ha vuelto a estar de moda por Dan Brown, ese fenómeno en su primer libro antes del Código Da Vinci. José desde Valladolid nos dice: mi misterio favorito americano es sobre la muerte de Jim Morrison. ¿Tuvo algo que ver la CIA? Bueno, desgraciadamente o afortunadamente, porque significa que la gente se está sumando a esta aventura de Milenio, nos preguntan por temas que hemos desarrollado ya en estas 3 temporadas, ¿no? Estamos en la 3ª temporada. Jim Morrison y la llamada, quedaos con este nombre, lo volveremos a contar, Operación Caos, en la que se incluyó a Lennon, Morrison, incluso decían que a Elvis, pero sobre todo a Lennon, Morrison y ese genio de la guitarra llamado Hendrix.
¿Y qué me contáis de la muerte de Bruce Lee y de su hijo Brandon en extrañas circunstancias y enterrados en Seattle? ¿De qué murieron? Nos pregunta Miguel de Antequera. Otro tema digno de Santi Camacho, apasionante, la muerte de ese genio, que siempre nos quedamos con aquel mito de la infancia de que movía más rápido la pierna que la cámara, que era incapaz de captar el movimiento. Bueno, pues Bruce Lee, otro ejemplo de, muerte misteriosa, que todavía sigue sin resolverse, que todavía sigue en ese lecho de historias que pertenecen, a la nebulosa, ¿no? A la absoluta nebulosa. Se me han puesto los pelos de punta, no tenía ni idea que hubiera un sitio donde congelaran cuerpos, pero ¿realmente es verdad? Alcor, Oregón, y hace un año y pico hablamos con los padres, la madre de Cristina Comos, la única española que a estas horas está dentro de uno de esos tanques. La familia tiene la esperanza de que esté, brazos en cruz, metida en ese líquido y con el mismo aspecto, 21 años, aunque ella murió en 1989. Javi de Ciudad Real nos dice: el misterio que más me llama la atención es el caso de Amityville. Pronto harán una nueva película sobre el tema. Bueno, películas de terror de nuevo triunfando en toda la escena, en todo el espectro. De terror ha sido la muerte, decíamos que ha habido varias, de John Mack. John Mack, que enseñó en Cambridge y en Harvard. John Mack, que se convirtió en un defensor de gente como Betty Hill. Y eso que en principio era realmente escéptico. Un profesor universitario de este calibre haciendo libros y hablando de la realidad de esas supuestas abducciones, de esas visitas en medianoche que él denominó como visitantes de dormitorio. ¿Qué clase de delirio es este? Todo un profesor de esta categoría. Escuchamos, si te parece, a Josep Guijarro hablándonos un poco del valor que tuvo John Mack, recientemente fallecido, y luego nos cuenta su extraña muerte. ¿Vale, Carmen? Vamos allá. Hasta 1990, este profesor de psiquiatría de la Universidad de Cambridge, pues postuló que el asunto de las abducciones era un problema mental sin lugar a dudas. Sin embargo, cuando empezó a establecer contactos con los abducidos, con las personas que al fin y al cabo tienen y manejan este tipo de experiencias, dio un giro de 180 grados a su postura, a su trabajo, y se convirtió literalmente en un férreo defensor de la hipótesis extraterrestre. Tanto es así que incluso desarrolló cuestionarios, métodos terapéuticos y escribió multitud de libros con el propósito de servir de guía y de ayuda a las personas que, como las que había conocido personalmente, habían vivido experiencias traumáticas de abducción. El 27 de septiembre moría a los 74 años de edad el doctor neoyorquino John Mack, profesor de la Universidad de Harvard, tras ser atropellado por un conductor en estado ebrio mientras se disponía a cruzar la londinense calle Totteridge. El médico se encontraba en Londres participando en unas conferencias organizadas por la sociedad T.E. Lawrence. Allí había dado una charla sobre Lawrence de Arabia, que en 1977 le llevó a ganar el premio Pulitzer. O sea, con cualquiera no era. Profesor de Harvard, premio Pulitzer. Mack era conocido en el mundo del misterio por haber tratado por hipnosis a decenas de supuestos abducidos. Publicó un libro en el que narraba las experiencias vividas por sus pacientes, que se llamó Abducción, Encuentros Humanos con Extraterrestres. Sus estudios le llevaron a asociarse con MUFO, la principal organización norteamericana de partidarios de los ovnis. Además, trabajó como asesor en la serie Intrusos y fundó el programa de investigación de experiencias extraordinarias, donde creó grupos de autoayuda para los abducidos. Siempre sostuvo la idea de que los extraterrestres no venían del espacio, sino de otra dimensión o realidad. Especulaba John Mack con una teoría. Me gusta mucho esa ficha, Carmen, porque estamos hablando de... Yo lo decía, para mí la experiencia de abducción es algo más humano, pero más inquietante que si vinieran seres de otro mundo. Lo que ocurre es que, profesor de Harvard, premio Pulitzer, y se metió en esta historia y acabó completamente, para algunos seguro que enloquecido, para otros convencido de una realidad a la que habitualmente no se accede. John Mack no es ningún cualquiera. 27 de septiembre, atropellado. Sin duda habrá leyenda urbana, porque ¿quién le atropelló? Iba ebrio. Le atropellaron en un paso de cebra. Oye, tengo aquí, Carmen, un volumen
otra de las cosas que apasiona a los americanos, estos 60 minutos dedicados a ellos, a sus misterios, a sus preferencias. Si hay un libro maldito, ¿cuál es? El guardián en el centeno. El guardián entre el centeno, de Salinger. Un auténtico enigma, un auténtico misterio. Un autor también realmente, bueno, inquietante. Pero ¿por qué tiene esa mala fama el guardián entre el centeno si vende 250.000 de ejemplares desde hace 50 años, cada año? ¿De dónde surge este mito, esta leyenda? ¿Queréis conocerlo? Bueno, nos la adelanta, hablamos hace unas horas con él, un gran amigo y un gran especialista, Jesús Callejo, compañero y autor de un libro maravilloso, Enigmas Literarios, de su propia editorial, Corona Borealis, Enigmas Literarios, una bonita experiencia de Jesús Callejo. Nuestro amigo Milenio 3 hablándonos de ese libro, quedaos muy atentos con lo que cuenta, El guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno, esta obra de Salinger, se puede decir que se ha convertido en un manual de conspiranoicos por dos hechos claves. Cuando el 8 de diciembre de 1980 Mark David Chapman asesina a John Lennon de 5 disparos en la espalda, bueno, el acontecimiento es luctuoso, es traumático, pero tiene un componente mucho mayor cuando se encuentra en esa misma noche del crimen el arma homicida y un libro en su bolsillo izquierdo que no es otro que El guardián entre el centeno. 6 meses más tarde, otro perturbado mental, John Hinckley, se hace famoso tras disparar en un pulmón al entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Curiosamente, también llevaba en su bolsillo un ejemplar de esta obra de Salinger. Al ser interrogado por el atentado, responde con una frase. Corresponde a la frase última del libro. Nunca le cuentes nada a nadie. Si lo haces, empezarás a perder a todo el mundo. A partir de ahí, surge la leyenda urbana de si realmente este libro contiene mensajes tan perversos como para que determinados asesinos y perturbados mentales lo tengan como manual para atentar contra grandes personalidades. Misterioso, ¿eh? ¿Quién es ese autor? ¿Quién es Salinger? Algunos hablan de autor vivo, otros de autor muerto, según donde se lea. Dicen que se recluyó como un ermitaño moderno. Nos lo cuenta Jesús Callejo. Salinger es un bicho raro dentro de la literatura norteamericana. Es una persona que ya, cuando ocurrió el asesinato de John Lennon en diciembre de 1980, ya llevaba 16 años recluido pues en su finca, en una finca de New Hampshire, en Cornish, sin querer saber nada de nadie. Es una persona que desde el primer momento que publicó su obra en 1945, bueno, 45 realmente la escribe, la publica más tarde en el año 1951, desde ese momento no quiere saber nada de nadie. Sin embargo, es muy famoso a través de una obra que se convierte en lectura obligada para muchos colegios públicos de Estados Unidos. Pero, sin embargo, el personaje, el protagonista de su novela, nada tiene que ver con ningún asesino ni con ningún conspiranoico. El conspiranoico, de alguna forma, es su propio autor, que siempre ha rehuido cualquier entrevista. Hace años que no concede ninguna entrevista, ahora mismo tiene 85 años y hay toda una aureola de misterio alrededor suyo. No se sabe si sigue escribiendo y, lo que es más curioso, no se sabe si aún sigue viviendo. Que desde hace 50 años pues le está dando unos beneficios tan sabrosos como una venta aproximada de 250.000 ejemplares anuales, lo cual le ha convertido no solo en el ermitaño más famoso, más excéntrico y más cascarrabias de Estados Unidos, sino posiblemente uno de los escritores con más dinero de todo el mundo. Salinger, vivo o muerto, Betty Hill, John Mack, muchos personajes, James Dean, Kennedy, Lincoln, Walt Disney, el laboratorio Alcor, mitos modernos de Estados Unidos, muchos de ellos con base absolutamente real. Parece mentira, Carmen, pero entre Betty Hill y John Mack, el mundo de la abducción, de la supuesta abducción, nos dejó un astronauta célebre, que se ganó muchos enemigos por ser el primero en decir que había cosas raras ahí fuera, pero también para mucha gente se convirtió en un héroe. Se llamaba Gordon Cooper, un mito de la astronáutica mundial. Javier del Pino nos cuenta de nuevo quién es este hombre tan peculiar.
El testimonio más abierto ha sido el del astronauta Gordon Cooper, uno de los primeros que viajó en las misiones orbitales en torno a la Luna. Él asegura que todas las misiones Apolo han sido seguidas por ovnis. En el 85, Cooper, ante un grupo de asesores de la ONU, presidido por el entonces secretario general Kurt Waldheim, sobre su convencimiento de la existencia de seres de otros planetas, dijo textualmente: «Creo que vehículos extraterrestres y sus tripulaciones nos están visitando desde otros planetas y están técnicamente más avanzados que nosotros. Considero que necesitamos un programa de alto nivel para recoger y analizar la información referente a cualquier tipo de encuentro y para determinar la mejor manera de relacionarnos amistosamente con esos visitantes». Cooper mantiene que el vuelo del Apolo 11 fue el primero que entró en la zona en la que ellos se mueven y que la NASA se niega a admitir ante el mundo que sus astronautas han sido vigilados de cerca por ovnis. Eso explicaría por qué la NASA no ha enviado más astronautas a la Luna desde las misiones Apolo y por qué no tiene intención de hacerlo en el futuro. Quizá ahora la compañía espacial tenga que dar explicaciones. Un canal de televisión dedicado a la ciencia ficción acaba de demandar al gobierno federal de Estados Unidos para obligar a la NASA, al Departamento de Defensa, al Ejército y a las Fuerzas Aéreas a facilitar toda la información secreta sobre vida extraterrestre. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. La pregunta sería, con tantos mitos, tantas historias, Internet, que no lo había en esta época trabajando a tope, ¿cuál será el siguiente? ¿Cuál será la siguiente leyenda urbana? ¿Cuál será el siguiente misterio internacional que nos llegue de Estados Unidos? Nos lo cuenta Santi Camacho y nos habla de estas mismas horas. Nuevos mitos ya están surgiendo. Lo último de lo último es posiblemente aquello que está a punto de surgir, lo que todavía ni siquiera ha surgido, y es que ya a día de hoy se está planeando serias dudas sobre todo la limpieza del proceso electoral, tal y como sucedió en el año 2000, sobre todo con aquella reñida y muy discutida votación en el estado de Florida. Esa es, digamos, la noticia que es tan caliente que ni siquiera ha salido todavía del horno, pero que no hay que ser ningún Nostradamus para vaticinar que dentro de unos días pues será la nueva teoría de la conspiración, independientemente de quién haya ganado, ¿eh? Eso también hay que aclararlo, porque yo creo que están todos de un bando y de otro ya con la escopeta cargada. Nos quedan 4 minutitos. Katia Roche, ya estás aquí. ¿Qué cuenta la gente? Bueno, en primer lugar, están llegando muchos mensajes porque hay oyentes que quieren venir a vernos a Vitoria, que vamos a hacer el programa en el Centro Cívico Europa, en el Palacio de Congresos. Exacto, sí, Europa. Está pegadito, están los dos edificios pegados en la avenida de Gasteiz, número 85. Entonces, el sitio es muy grande. Yo creo que vamos a entrar todos. Lo tienen que intentar. No prometemos nada, pero es que hay veces, ya se sabe, vas a coger invitaciones, coges 6 y luego al final hay 2 que te fallen. O sea, inténtenlo, porque haremos todo lo posible para que todos los oyentes Hay que decir que así hemos hecho siempre en todos los viajes de Milenio, Alicante, Toledo, que hemos metido a toda la gente que hemos podido, ¿no? Siempre todos los que hemos podido. Alguna vez nos hemos pasado a foro, pero siempre con el permiso de las autoridades. Las puertas se abren a partir de las 11 de la noche y el programa es de 12 a 1:15 un previo, y luego de 1:30 a 3 ya la emisión normal. Así que intenten ir a partir de las 11 de la noche en el Centro Cívico Europa, avenida de Gasteiz, número 85. Vamos, si te parece, primero, Katia, con los 3 ganadores para quedarnos con eso claro. Los 3 ganadores de ese libro Top Secret, editado por EDAD, dentro de la colección El Archivo del Misterio, escrito por Santi Camacho, son, el primer oyente no nos dice cómo se llama, dice los presidentes que pertenecen a los Illuminati y masones. Este es uno de los... Ese había preguntado. Sí, le ha tocado el libro y era una de las preguntas que ha leído Carmen. Gonzalo de Soria es otro oyente que nos dice que hubo detrás de los apagones de las principales ciudades de la década de los 70, otro misterio. Señor. Y en los 50 también, las famosas fotos de supuestos objetos encima del Capitolio, otro de los grandes mitos. Y el último libro Top Secret para 2 hermanas, Rebeca y Pauli Collado, que nos dicen que el misterio más grande es cómo los americanos inculcan ese patriotismo a todos sus ciudadanos. Es otro misterio también, ¿eh? Otro misterio. Y mensajes que nos mandan los oyentes, ya no ganadores, que luego se equivocan y se me mandan todas las quejas. Antonia Granada nos dice: tengo amigos de Estados Unidos y allí son muy populares las historias sobre los Kennedy. Dicen que todo lo relacionado con ellos son una maldición. ¿Una maldición? Hola chicos, para mí los misterios son quién era Garganta Profunda, qué llenaba el ataúd de Elvis y quién mató a Marilyn. Muchos mensajes se repiten sobre cine o mitos de la canción. Otro oyente nos dice que para él los grandes misterios son el caso Roswell, el caso Filadelfia y el Triángulo de las Bermudas. Otro caso de los que, no hemos hablado nunca, el caso Filadelfia, de verdad, ese sí que es uno de los que cumple todos los requisitos de gran misterio. Y Carlos Barroso, precisamente hace bien poco, hacía un archivo del misterio sobre ese tema apasionante, el caso Filadelfia, la teletransportación. Unos oyentes
oyentes que van en carretera, están en plena caravana, así que por favor a todos los oyentes que se repiten estos mensajes que tengan mucho cuidado. Son Bea, David, Mabe, Esteban y María José de Valencia. Nos dicen que están volviendo de viaje, que hay una retención de miedo, pero que les gusta escuchar el programa y les hace más ameno. Su misterio más importante, dicen que el caso de Amityville, que también lo contó Carlos Cala. También. El viaje a la luna... Carlos Barroso. El viaje a la luna de Paco Villamartín es otro de los misterios que también se repiten. Freddy de Ceuta nos dice la implicación directa o indirecta de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en los bombardeos de Pearl Harbor. Ajá. Rubén de Madrid dice que lo que más respeto le da es del misterio americano es los experimentos mentales. Que si aún se siguen haciendo. Y así un montón de casos. Así un montón de casos. Katia Rocha. Carmen, una cita aparte del 5 de noviembre en Vitoria, ¿no? Otra cita, 18 de noviembre, Madrid, Palacio de Congresos de la Castellana, la presentación de un libro muy esperado en este programa, La Noche del Misterio, de Iker Jiménez. La Noche del Miedo. La Noche del Miedo. La Noche del Miedo. ¿Habrá miedo? No piensen que es una psicofonía. Bueno, todos invitados, por supuesto. Entrada libre y gratuita, 18 de noviembre, día jueves, ¿no? En el Palacio de Congresos de la Castellana. Bueno, os dejamos con toda la información. Un abrazo, amigos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Mucho antes de la gloria y la inmortalidad, mucho antes de que se alzasen esculturas en las que se señalaba con el dedo índice hacia un nuevo mundo, mucho antes incluso de su primer viaje, el mercader Cristóbal Colón veía atardecer en las playas desiertas de la isla portuguesa de Porto Santo. En no pocas ocasiones habían arribado hasta las rocas maderos con extrañas inscripciones y troncos primorosamente tallados por manos desconocidas. En una ocasión incluso llegó un cadáver de aspecto misterioso. ¿Qué es eso? Parece un cadáver. No lo parece, es un cadáver. Apártense. Solo lo están acercando a la playa. Apártense, he dicho. Dios mío, es horrible. ¿Qué opina, doctor? Este hombre lleva muerto mucho tiempo. Tiene la carne podrida. Sí. Este cadáver habrá pasado semanas o incluso meses a la deriva. Pero mire, doctor, fíjese en el rostro. No parece un cristiano. ¿Tal vez un chino? ¿Quizá un hindú? Cierto es, don Cristóbal, que este individuo llega de muy lejos. Y esta tez tan oscura, esta cara ancha y sin barba, no sé qué pensar. En fin, ayúdeme, sostenga esta tenaza un momento. Tengo que perforar por aquí. Es curioso. Las alimañas marinas han respetado las entrañas. Sin duda, lleva mucho tiempo siendo transportado por las corrientes y se ha conservado magníficamente por dentro. Eso parece. Ordenaré que le den sepultura de inmediato. Sucesos como este habían despertado desde hacía tiempo la imaginación y las ansias de Colón. ¿De dónde procedían aquellas visitas? ¿Acaso había tierras fuera de los mapas conocidos y al otro lado del mar tenebroso? En la taberna, al caer la noche, los marinos siempre le hablaban en los mismos términos, fascinados, se diría que casi embrujados por una posibilidad digna de la leyenda. Le doy mi palabra de que hace un mes, viajando como piloto del rey, navegando a 450 leguas al oeste del Cabo San Vicente, recogí un madero de embarcación que los vientos traían de poniente. Por lo tanto, aquello procedía de tierras existentes hacia el oeste. Y eso es tan verdad como esta jarra de vino. No miento. Yo mismo, hace ya 15 años, pude ver en la misma zona unos barcos lejanos que transportaban cañas gruesas. Unas cañas andadas que flotaban en el agua y que nunca aquí se han visto. A lo lejos, en la cubierta, allí a esa gente de menuda estatura y la piel tostada, sin barba, como el desgraciado que llegó al atardecer hasta la playa. ¿Y cómo no fue hacia ellos, amigo Pedro? Quite. Se alejaron a gran velocidad. A lo peor, temerosos de mi navío. Se fueron delante de mis ojos rumbo al oeste.
La obsesión de Colón, extraída quizá de algunos libros prohibidos que había podido consultar en Italia, era viajar al este por el oeste, inaugurando una ruta jamás explorada a través del océano, una vía prohibida que demostrase la posibilidad de llegar a la tierra de las grandes riquezas, a una parte desconocida del inmenso continente asiático que ya intuyó Marco Polo. ¡Don Cristóbal! ¡Don Cristóbal, tiene que venir! Una barcaza se ha estampado contra el espigón. Hay varios muertos. ¡Rápido, don Cristóbal! Apenas había comenzado el mes de marzo de 1479, cuando un accidente aparentemente fortuito iba a cambiar de raíz la vida de Colón, y quién sabe si de la propia historia de la humanidad. Por favor, no puedo hacerlo solo. Ayúdame con el herido. Cuidado al cogerlo. Sí, no. Tranquilícese. Dios mío, tiene la pierna tronzada con el madero. A ver, tiren por aquí. Pero mucho cuidado, está muy mal herido. Despacio. Lento con la cabeza. Con cuidado. Vamos, poco a poco. Era el único superviviente de aquella embarcación que también venía arrastrada desde el oeste. Quizá por esa circunstancia, el almirante asistió intrigado y en silencio a la escena. El doctor y un grupo de muchachos arrastraron hasta la orilla a un hombre barbado, vestido con una especie de túnica de lino blanco. ¡Dios! ¡Ayuda! Los paños que le cubrían estaban llenos de sangre muy oscura y su aliento era fétido. Por unos días, la isla se volcó con el inesperado visitante, que fue acomodado en la casa de Colón. Todo el cuerpo estaba lleno de bubas y costras de aspecto siniestro. A decir verdad, nadie apostaba por la vida del enigmático viajero. No se lleve a engaño. No puede durar más que unos días. ¿Cuál es su opinión, doctor? Tiene un mal que espero no sea contagioso. Es algo extraño, como si la sangre se le hubiese podrido cual animal muerto a la intemperie. Mi consejo es que no permanezca aquí por más tiempo. Creo que puede ser peligroso y... Basta. Ya le he dicho que este hombre se quedará aquí hasta que Dios le haga la última llamada. Y sepa que ese mal no me inquieta lo más mínimo. Pero, don Cristóbal, ¿realmente cree que un enfermo que agoniza le puede dar información valiosa para sus estudios? Por cierto, esa ropa de lino que lleva debería ser quemada de inmediato. Aquí no se va a quemar nada de ese enviado. ¿Enviado, dice? Sí, enviado del destino. Y en el momento justo. Por el amor de Dios. A ver si este mal propaga la locura y el delirio y ya le está afectando. No. Usted sabe como yo que este hombre y el resto de su tripulación muerta venían de muy lejos, de un lugar donde no puede llegar nadie, a no ser que mi teoría esté en lo cierto. Pero déjese de teorías. Aquí lo único que hay es un piloto castellano, bueno, o vizcaíno o portugués, lleno de llagas y bubas que revientan. Esto puede ser un foco infeccioso maligno para toda la isla. ¿Comprende? Le aseguro que lo que pueda revelar este hombre es mucho más importante que su enfermedad. Además, le noto algo mejor. Me ha cogido confianza e incluso ayer de madrugada me confesó su nombre. ¿Y se puede saber? Sí, se puede saber. Se llama Alonso Sánchez, de Huelva, y ha llegado aquí desde una tierra tan lejana que ni siquiera cabría en nuestros mapas. Y ahora, doctor, si no le importa, déjeme solo. A la luz de las velas y durante casi una semana, los dos hombres hablaron en secreto encerrados en el torreón. Uno de ellos, con el rostro cadavérico y postrado en la cama, y el otro, ansioso, apuntando todo lo que salía de la boca de aquel hombre. Amigo Alonso, trata de recordar. Me hablabas de la gran tormenta. Vamos, haz un esfuerzo. Íbamos cargados de frutas y maderas, navegando por el Golfo de Guinea. Y entonces el cielo se convirtió en un infierno.
La mar, quizá enfurecida por nuestra codicia, nos fue llevando hasta un territorio desconocido para nosotros. Durante semanas, perdida ya la noción del tiempo, vimos unas rocas gigantes y unos chorros de agua y vegetación. Y allí hincamos las rodillas. La mayoría ya habían muerto de frío y hambre. Calma, Alonso, calma. El extremo de Asia, sin duda. ¿Y visteis a sus gentes? ¿Y las casas con techos de oro macizo? Perdone, pero la fiebre otra vez. Deme un poco de beber, don Cristóbal. Tranquilo, Alonso. Tengo que beber. Apiádese. Tómala con cuidado. Así, tranquilo. Debes contarme todo con detalle, para que así yo pueda realizar ese mismo viaje. Debes acordarte de todo lo posible, querido Alonso. Ninguno de los dos podía saberlo, pero el mal que aquejaba a aquel prenauta era la sífilis. Una enfermedad devastadora que llegó a Europa en 1493 y que afectó a navegantes ilustres como Martín Alonso Pinzón. El piloto onubense había sido contagiado en una tierra remota que describió a Colón con total detalle. Y las mujeres eran amables y cariñosas. Yacían con nosotros y nos consideraban dioses, enviados. Hasta que empezamos a sentir este dolor y nuestro cuerpo se recubrió de granos y bultos. Calma, Alonso. Así que entonces es cuando decidí regresar, aprovechando de nuevo los alisios. Antes habíamos encontrado una mina de oro y vimos las casas de caña y hablamos con los habitantes de esa tierra mediante señas. ¿Y cómo eran? ¿Cómo eran ellos? En verdad no se parecían a los chinos, ni a lo que nos han contado de los asiáticos. Eran otra cosa, otra raza. Eso obedece, amigo Alonso, a que es la parte más alejada y, por norma, la fisonomía de estas gentes debe ser completamente distinta. Sí, así lo he leído yo en la cosmografía de Ptolomeo. A 750 leguas de las Canarias, siempre al rumbo oeste, encontramos un archipiélago. Unas islas que parecían el mismo paraíso terrenal. Y allí quisimos quedarnos para siempre, hasta que esta maldición, este fuego en las entrañas, esta enfermedad, nos obligó a partir. Calma, Alonso. Calma. Su tozudez por iniciar este viaje ha valido más que todas las recomendaciones de mis consejeros, don Cristóbal. Le felicito. No sé qué nos llegará de esas tierras, si el oro que me promete o más problemas. Lo único cierto es que le deseo que Dios le acompañe en esta desconcertante aventura. Habían pasado 13 años y en la Granada recién reconquistada, Isabel y Fernando firmaron las capitulaciones de Santa Fe, por las cuales el antaño fracasado navegante se convertiría en almirante de la mar océana. Se rubricaba así un poder casi infinito en todas las tierras que fueran descubiertas. Un poder y una gloria que jamás aquel hombre hubiese soñado. Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza.
¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? A día de hoy nadie sabe qué contestó Colón. Nadie sabe si le habló de aquella lejana visita de un moribundo en las playas de Porto Santo, o si le enseñó el puñado de pergaminos con mapas y dictados de aquel hombre barbado. Nadie sabe siquiera si aquel prenauta fue enterrado en la isla o arrojado de nuevo a lo más profundo de la mar, de donde llegó. Lo único cierto es que al pisar su carabela y al ordenar izar las velas, dispuesto a iniciar una de las grandes gestas de la humanidad, alguien vio cómo Cristóbal Colón besó disimuladamente un trozo de tela blanca de la que jamás hasta el día de su muerte se separó. Un trozo de lino blanco con 3 manchas de sangre oscura, a modo de secreto. Había comenzado el mes de mayo y la noche era muy fría. El tren Rías Baixas avanzaba a gran velocidad rompiendo la oscuridad. El convoy regresaba vacío de viajeros y solo el maquinista José Galán miraba los raíles a través del ventanal delantero. Oye, allí se mueve algo. Castro, ven aquí. Ya voy. ¿Qué ocurre, hombre? Allí, bajo el puente de Paredes. ¿No lo ves? Parece alguien haciendo señas. A ver. Pero eso solo puede ser un loco. Reduce que le doy al avisar. Además de la bocina, el potente faro de la cabina iluminó la gran recta que llegaba hasta el arco de piedra. Efectivamente, allí, muy al fondo, parecía distinguirse la sombra de un joven que aguardaba en mitad de las vías y que tenía los brazos en cruz. Un individuo que no se movía ni un centímetro. José, frena, que nos llevamos a ese desgraciado por delante. ¡Frena! Válgame Dios, si estaba aquí mismo. Pero tú lo has visto como yo. Lo has visto con tus ojos, ¿no? Sí, claro que lo he visto. No ha sido una alucinación. Era como un niño. Estaba aquí mismo. Cielo santo. Mira, voy a coger la linterna y voy a bajar a echar un vistazo. No, Castro, no, ni se te ocurra. Allí atrás no puede haber nadie. Anda, vámonos de aquí. Vámonos, que presiento algo malo. Tranquilo. Igual es que se ha echado encima del tren y no... No. Este tío se ha esfumado antes de llegar. Y lo sabes como yo. Estaba en el centro de los raíles, en el centro mismo. ¡Lo estábamos enfocando! Dios mío, se ha borrado delante de mis ojos. José, calma, por favor, calma. Tenemos que dar parte, sea lo que sea. ¿Central Renfe Galicia? Sí, diga. Somos del Rías Baixas, ¿me escucha? Sí, le escucho. Miren, resulta que hemos visto un presunto suicida a la altura del kilómetro 8 que... ¿Qué? Oiga, ¿qué dice? ¿Oiga? ¿Pero con quién estoy hablando? ¿Qué pasa, Castro? ¿Qué pasa? No sé. ¡Demonio! Es como una interferencia que se cuela. Escucha. Oiga, ¿quién es usted? Oiga, esto no se puede. Voy a llamar ahora mismo a la policía ferroviaria. ¡Identifíquese! Sí. En la ventana. ¡Cielo santo! Dios mío. ¿Qué es eso? ¡Dios mío! Galán y Castro no volvieron a verse jamás después de aquel acontecimiento. Ambos fueron internados en instituciones psiquiátricas y no regresaron nunca al lugar. Afirmaron, presos de un gran pánico, como una cara, un rostro horrible y deforme de un joven, se estaba encaramando a la ventana del tren, riendo,
mostrando unas hileras de dientes afilados y deformes. El pelo aparecía aplastado y revuelto en remolinos por la sangre que salía del cráneo. Las orejas eran completamente planas y sin circunvoluciones interiores. Nadie sabe qué les dijo aquel individuo a los dos ferroviarios, ni qué pasó en esos minutos. Todo se guardó bajo el secreto sumarial. Ocho años después, un guardia civil se interesó por el asunto al encontrar unas fotografías en la sección de cadáveres sin identificar de la provincia. Sí, estos son. El expediente, como ve, ocupó unos 600 folios. Mire estas fotos. Fue un caso sin solución. Nadie reclamó el cadáver. Seguramente se trataba de un suicida. El cadáver de un joven que no existe. Le seré franco, doctora. Algo no me encaja en estas declaraciones. ¿Usted asistió a la autopsia del atropellado? No, recuerdo que aquella noche llegó el cuerpo en una bolsa y que vinieron 3 militares a practicarla. Estaba partido en 2. Era un caso muy complicado, quizá no se fiaban de mí, pero la verdad es que no se me permitió el paso. Estas imágenes son tan extrañas. ¿No se trataría de un niño salvaje? Esta mueca de dolor, estos dientes, ¿son todos incisivos? Efectivamente, una dentición completamente anómala. Se hizo un rastreo en profundidad, encabezado por el capitán de la policía científica, Gregorio Nozal, ¿lo recuerda? Descubrió que en esa recta hubo hace muchos años otras muertes misteriosas. Pero luego se retiró de la investigación. Y por cierto, mira esto. ¿Esas son las monedas que llevaba el cadáver? Sí, pero obsérvelas. El guardia civil quedó estupefacto. Aquel dinero ya no estaba en circulación desde hacía mucho tiempo. Eran piezas de los años 40 y habían aparecido en los bolsillos dentro del pantalón roído de un suicida, que además llevaba puestas unas zapatillas antiguas y una ropa que no parecía propia de esta época. Hay cosas que se me escapan. Ellos aseguraron haber visto aquella cara subiendo por la ventanilla. La describieron como algo vaporoso, inmaterial. Incluso aquí pone que hablaron con él. Pero, ¿por qué la transcripción de esa conversación falta en el informe? Bueno, con el paso del tiempo se han podido extraviar. Doctora, por el amor de Dios, ¿cómo es posible que le vieran si le acababan de pasar por encima con el tren? ¿Cómo iban a hablar con un muerto? Mire, le voy a ser sincera. A mí me dieron orden de guardar estos informes. La prensa quiso saber en su día dónde se enterró el cuerpo, que fue de los maquinistas, y me dejaron muy claro que no dijese nada a nadie. Solo recuerdo que una noche lo llevaron al cementerio y lo enterraron en la tumba 7621. El cementerio de Boisaca es un lugar desapacible. La tumba 7621 no tiene nombre. Nunca ha habido allí una flor, y ni siquiera asoma una mísera cruz de palo. Es tan solo un rectángulo de tierra junto al muro exterior. Cuentan que, movido por una fuerza sobrenatural, el guardia civil sintió aquella madrugada la necesidad de acercarse y dejar una grabadora durante toda la noche. Hoy este miembro de las fuerzas de seguridad también guarda silencio. Hace tiempo que fue destinado a una provincia del sur. Al parecer, aquella cinta había registrado algo. Un sonido que, como todo en esta historia, debía permanecer en el más profundo de los secretos.